Entonces, como les decía, tenemos las prótesis que son lisas, que dieron bastantes complicaciones y capsulitis más frecuentemente, y en ese objetivo de terminar con ese problema, entonces se hicieron las texturizadas. Las texturizadas, en general, funcionan mejor, pero no necesariamente los cirujanos plásticos las utilizan más que las lisas por el momento. Hay redondas que van a avanzar hacia el objetivo que las mujeres buscan de los implantes, y si no, anatómicas o en gota de agua. Las de relleno salino se usaron un tiempo en Estados Unidos y ahora hace mucho que ya no se usan más. De cosas nuevas que hay, sí, están las prótesis que tienen, son texturizadas, pero microtexturizadas, y si no, las que están recubiertas de, ¿cómo se llama esto? Bueno, poli, que son las Politech y esas. Y ahora están las nuevas prótesis que tienen bolsillos como de aire para lograr, que son las Light, son también de Politech, Politech Light, que son implantes que son más livianos que los habituales. Eh, Aquí un ejemplo nomás para tener una idea de cómo se ven, de cómo son. Bueno, y en realidad la situación ideal sería, en todos los casos, poner primero un expansor, pero no serían tan populares si hubiera que hacer, si hubiera que hacer primero una operación para la colocación del expansor y después una segunda operación para la colocación de los implantes. Porque eso evitaría seguramente muchas complicaciones posteriores. Y como dicen aquí el diapo, los lisos generan una mayor cápsula, pero menos seroma posoperatorio. Es fundamental que el cirujano plástico actuante maneje con delicadeza los tejidos si quieren tener un posoperatorio con menos dolor. Eso es clave. Pero bueno, así vamos y nos empiezan a llegar a nosotros. Y tenemos que pensar que algunas están colocadas retromusculares, retropectorales, que no son del todo retro, porque en realidad este dibujo exagera. Con suerte alguna vez vemos un churrasco que llegue tan bajo. En general llegan a la mitad. Y tampoco son retro completamente, serían más bien interfaciales. Y si no, la colocación de las prótesis por delante del músculo eh, va a depender siempre un poco de la actividad de la paciente, a ver qué vamos a hacer. Y en la ecografía es muy sencillo de ver cómo llega el pectoral y se va para atrás. Y en los dos casos, obviamente. Y si no, este churrasquito que yo decía que va por delante, que serían los que llamamos retromusculares. Y así vamos a tener, así como es necesario hacer una ecografía y desde el punto de vista del técnico actuante, siempre vamos a tratar de utilizar la ecografía en su concepto radial. Ustedes saben que las mamas son como una flor con pétalos. Cada pétalo es un lóbulo. Tenemos entre 12 y 15 de cada lado. Y para imaginarnos cómo está compuesto un lóbulo, imaginemos que tenemos un racimo de uvas y tomado por el cabo mayor, y lo ponemos, ese cabo, ese extremo, lo ponemos detrás de la areola del pezón. Las uvas serían las unidades productoras de la leche que vuelcan su producción a través del pequeño cabito al cabo principal. Pues ahí, en la unión ductal lobulillar terminal, que sería la unión del cabo chiquito con el cabo principal, ahí nace toda la patología de la mama, buena y mala. Después el otro concepto grande a tener en claro es que cuando encontramos un nódulo, más del 60% de los casos son enfermedades multifocales. Entonces, por eso es que la mama se debe estudiar con el concepto radial. Hacer la ecografía no en barridos como habitualmente hicimos todos alguna vez, longitudinales, y la preocupación de todos es, bueno, tengo que cubrir bien todo el área de la mama para no comerme nada. Pero en realidad no está bien, porque ¿por qué motivo no respetar la anatomía de la mama para hacer el estudio? Entonces,
colocando el traductor de forma radial, nosotros guiándonos por el ducto, además del nódulo que podemos haber encontrado por la mamografía y la ecografía, eh, vamos a encontrar probablemente varios nódulos más pequeños que están dispuestos de manera siguiendo el ducto principal. Y así es como nosotros vamos a llegar a las lesiones más pequeñas siguiendo el ducto principal. De ahí que el concepto de enfermedad del lóbulo, o sea, el lóbulo que está afectado todo, eh, justifica y explica por qué una paciente, aunque tenga un pequeño nódulo eh, maligno, puede ser un pequeño esquirro, lo que fuera, si no le hacemos radioterapia, probablemente no, está en la literatura, las recaídas son más frecuentes, porque en realidad la radioterapia en ese caso, y siempre con el concepto de enfermedad del lóbulo, la radioterapia nos está ayudando a eliminar los nódulos que están fuera de la posibilidad de la visión. Pero 60-65% de las lesiones, tanto malignas como benignas, van a ser multifocales. Bueno, y dentro de las complicaciones de la propia prótesis, porque ahora sí, cuando enfrentamos a una señora con implantes, tenemos que buscar, por un lado, complementar lo que la mamografía eventualmente puede dejar de ver, para y sobre todo en las mamas de elevada densidad. Ahora, la verdad es que nunca tuve la dificultad de no ver una lesión o de justificar porque la prótesis la tapó. Si se hace la mamografía, nosotros, por ejemplo, en las pacientes con implantes hacemos el 3D, que lo hacemos en el 100% de las pacientes. La tomosíntesis la hacemos en el 100%, porque del momento que el hombre, el médico, decide a cuál le hago y a cuál no, está dejando de diagnosticar cánceres, que no serán muy numerosos, pero hay cánceres que son solo visibles en la tomosíntesis. Entonces, con los implantes hacemos las craneocaudales en 3D y las oblicuas no. Así que las craneocaudales son Eklund en 3D. Saben lo que es la incidencia de Eklund, imagino que todos lo deben conocer bien. Que en definitiva es empujar para atrás el implante, que por momentos ahora vamos a ver en una imagen de esto. Parece realmente que la paciente no tuviera implantes. Y es lo que interesa, porque la cánula caudal, además de ser la incidencia más importante para tomar como referencia, quiero decir con esto que si una imagen aparece en una de las incidencias, pero casualmente aparece en la cráneo caudal y no la veo en la oblicua, bueno, tengo que preocuparme más que si es a la inversa, porque una imagen en la oblicua va a estar más justificada por la superposición de tejidos, en fin. Entonces, ¿qué podemos esperar ver en los implantes? Rotura, pliegues, una colección periprotésica, como les decía, el seroma, y patología mamaria, obviamente, que puede estar íntimamente ligada al implante. Entonces, la rotura puede ser extracapsular o intracapsular. Pocas veces, muy pocas, se ven las roturas extracapsulares. Vieron lo que les decía, que aquí tenemos una paciente con implantes y esta es la incidencia de Eklund, donde se empuja hacia atrás el implante y parecería que no tuviera realmente prótesis. Y bueno, aquí tenemos esta imagen en la ecografía, deformaba el contorno de la prótesis. Y se trataba de la salida del contenido de la prótesis más allá de la cápsula. Eh, Nosotros todos hablamos de encapsulamiento, cuando en realidad el organismo, cuando toda mujer que se pone un implante, el organismo va a formar una cápsula, porque le dice, bueno, muy bien, te quedas acá, pero sos extraño al cuerpo, aislado. Entonces tiene su cápsula, toda señora tiene su cápsula. Por eso yo me resisto un poco a eso de llamarlo encapsulamiento. Yo diría que podríamos hablar mejor de capsulitis o de fibrosis de la cápsula, cuando se pone realmente de una consistencia importante. Cuando vemos, o cuando hay más chance de ver la rotura de la prótesis, como en este caso, cuando son prótesis de muchos años. Eternamente fue controvertido la historia de que cada 10 años hay que cambiarla. Y bueno, ustedes saben que la cirugía plástica
está en una fina línea entre lo que es ciencia, academia y mercantilismo. Entonces siempre nos cuesta aceptarlo como una obligación. Y de hecho, no todas las señoras cada 10 años religiosamente se cambian los implantes. Así que la van llevando, cuando pasan 20 ahí es cuando el plástico le dice, bueno, es real, la prótesis pierde elasticidad. Entonces, una frenada violenta con un freno de mano podría romper una prótesis, porque ya perdió su elasticidad habitual. Lo que nosotros vemos en la ecografía en una prótesis que tiene más de 8 o 10 años son como líneas discontinuas, todas en el mismo sentido, como si fueran no sé cómo explicarlo, pero son, bueno, líneas discontinuas. Eso es claramente, está asociado, que no significa gran cosa, pero está asociado a el tiempo de estar colocados los implantes. Como yo les digo a las señoras, son vintage, es el vintage, la marca del paso del tiempo. Eh, entonces, aquí tenemos de vuelta restos de silicona. Aquí, esta fue ya recambiada la señora. Y eh, estos son pliegues. No, aquí, esta es de Dominique Ami, que fue quien me introdujo en lo que es la ecografía ductal o radial. Y en su libro, que se editó hace un par de años, el acercamiento, bueno, estoy haciendo una traducción literal del francés, acercamiento al diagnóstico de la mama por ecografía ductal. Y esta fue una gentileza de él que se nota la rotura. ¿Qué es lo que vemos nosotros o cómo decimos, por qué decimos que está rota una prótesis? Y la rotura intercapsular es una alteración de la estructura de la prótesis. Las prótesis, ustedes saben que se ven negras, excepto por reverberación que hay en el borde superior, próximo al transductor, porque cuando el ultrasonido entra a la parte de la silicona en sí, se acelera porque es casi líquido el tema. Pero todos sabemos que hoy son todas como una gelatina, o sea que no hay salida de líquido al entorno, sino eventualmente de un producto, podríamos compararlo bien con la gelatina. Entonces, lo que vemos nosotros en la pantalla del ecógrafo es una alteración de la ecoestructura bien diferente a la del otro lado, si es que está sana, porque si se rompieron las dos, evidentemente van a estar las dos alteradas. Y estos pliegues es como, yo cuando veía la manera como colocan los implantes en los pacientes, donde el espacio, obviamente, que va el implante es virtual y lo tienen que despegar, decolar para ponerlo, y después cuando terminan y calculan a ojímetro, digo yo, y empujan el implante para adentro, estos pliegues ya quedan desde el principio, porque la prótesis se acomoda un poco, pero evidentemente tendría que ser un cálculo perfecto de la cavidad donde va a recibir la prótesis. Por otro lado, es real que si las señoras eligieran eh, un volumen menor de prótesis, tendrían que perder un poco el ánimo de intentar ser vedette. Yo digo siempre, o sos madre o sos vedette. Bueno, se puede también ser madre y vedette, pero basándonos en la colocación de prótesis. Eh, esas prótesis colocadas al límite, 400, 450, en una persona no demasiado grande, la lleva a ser más el rippling y las capsulitis y el seroma. O sea, todas las patologías que vemos alrededor de un implante los vamos a tener en esas situaciones un poco límites, porque está todo forzado. Aquí, esta es la alteración de la estructura que les decía. Debería verse desde aquí para abajo totalmente negra. Y bueno, justamente no es el caso. Así que eso es casi patognomónico, les diría. No me animo a decir lo que lo es, porque a veces hay casos en que los pliegues son tan profundos que nos confunde y pensamos que está rota y no, son pliegues que avanzan mucho en profundidad. Aquí tenemos más pliegues y en el caso de, sí, estamos hablando de seroma, que se me va, este cartelito me tapa, pero no importa. El seroma
¿Cuál es el interés en conocer o en valorar bien el tema seroma? Seroma, eh, habrán visto, conocerán todos que es como linfa, digamos, es un poco la consistencia de eso. Cuanto más evolucionado está, más espeso es. Cuando ya está como la textura de la miel, es porque ya pronto va a ser imposible evacuarlo por punción. Trabajé mucho con un querido cirujano plástico que no está hoy más entre nosotros, este, y con él probamos, hicimos bastante pruebas un poco temerarias, pero sabiendo bastante lo que hacíamos. Entonces empezamos a drenar los seromas, que así lo permitían porque se veía que eran líquidos, porque eran completamente negros. La mama viene muy tensa, sumamente tensa. Ahora les voy a mostrar un video donde se ve la mama, además del seroma. Y los evacuamos, pero con Avocat. Le pongo un poquito de anestesia en la piel para la colocación del Avocat. Eso lo viví personalmente en una cirugía que tuve que pasar. Y cuando vino el anestesista con la jeringuita de insulina, digo, ¿qué me vas a poner ahí? Y me dice, y para que no te duele el Avocat. Digo, pero qué maravilla. Entonces pensé, qué interesante poder aliviar al resto de las personas. Y es un segundo y se gana mucho de alivio. Entonces, con el Avocat entramos con guía ecográfica, que lo vamos a ver ahora, y después retiramos el mandricito y evacuamos el seroma sin el riesgo de que cuando se acerca a la prótesis, porque le vamos sacando el líquido que tiene alrededor, se acerca a la aguja, entre comillas, que en realidad es el catéter chiquitito, que no la va a lastimar. ¿Por qué interesa el tiempo transcurrido de la aparición del seroma? Porque en los seromas tardíos, son más frecuentes la asociación con el linfoma anaplásico famoso que le dan mucha matraca, sobre todo lo escuché en los colegas argentinos y nunca vi un linfoma de estos en una paciente que haya tenido inclusive tardío. Inclusive una señora que estaba entrenando para la corrida de San Fernando en Punta del Este en verano, vino con un seroma importante, le saqué 500 centímetros cúbicos de líquido y decidió no correr la carrera porque era mejor cuidar las lolas, digamos, que participar de la competencia. De todos modos, una persona normal, común y corriente, no tiene ninguna chance de ganar la San Fernando ni ninguna otra maratón. Entonces, aquí vemos que, por otro lado, está la controversia. ¿Por qué tiene un seroma? ¿Por qué genera líquido alrededor de la prótesis de la paciente, una mujer? Y en realidad, bueno, eterna discusión, puede ser, algunos apoyan en un proceso viral relativamente reciente, y si no, otros, como el caso de esta deportista, por fricción con los músculos. Ahí interesa entonces que cuando el plástico va a colocar un implante, tiene que saber parte de la actividad que desarrolla la persona, porque si es una deportista extrema, es mejor colocarlos por delante del músculo, porque si no están permanentemente castigando el implante. Entonces, ven en lo que decíamos, ¿no? Los microtraumatismos, o bueno, me imagino que deben ser los franceses los que hablan de la posibilidad de una virosis, porque ellos tienen lo que les llaman gripe de la cadera, gripe del hombro, son esas denominaciones. La rhume de la hanche. Esto es un seroma. Esta raya blanca es que ahora no se ve más una raya blanca sola. Ahora se ven dos pegaditas y una línea negra en el medio. Las nuevas prótesis son así. Y este es el líquido que les decía. Y acá está la cápsula que forma el organismo. Esto es una mama que, aunque no la podamos tocar y no podamos más que verla así en foto, nos damos cuenta que está sumamente tensa. Y la señora no estaba precisamente muy contenta. Entonces ponemos el Avocat, como les decía, y ahí está, con la guía, y drenamos el líquido. En la primera vuelta, porque el seroma tiene mm, le gusta mucho volver, no se resigna sino más. Entonces, la idea es retirar el líquido, mandarlo a estudiar al citólogo
y también eventualmente, si lo vemos algo turbio, le vamos a hacer un cultivo. Y la señora tiene que ponerse un top lo más apretado que pueda, un talle menos por lo menos, y tratar de hacer reposo. Si fuera posible una semana sería maravilloso. Cosas muy poco posibles de lograr con las pacientes que vemos habitualmente. No nos olvidemos que los implantes están en general colocados en personas de poder adquisitivo bastante interesante y no van a ser las que son obedientes y que se quedan quietitas. Entonces, después que volvió ese resultado negativo de todo y volvió a aparecer el seroma, entonces lo evacuamos y le inyectamos betametasona, el Dimacor, por lo menos dos ampollitas porque trae muy pocos, es algo así como un centímetro cúbico. Bueno, pedimos a la señora o si fue con acompañante, lo que fuera, que masajee la mama para repartirlo bien. Los seromas no están en general tabicados, así que cuando vamos a hacer la punción, cuando vamos a colocar la aguja para drenarlo, tratamos de buscar el punto más declive que podamos, tanto externo como interno, y después lo vamos a rotar a la señora con el catéter puesto y se logra sacar prácticamente todo. Y ahí sí le inyectamos el Dimacor, porque ya tenemos la citología negativa. Entonces, después de retirar el líquido, entonces le inyectamos el Dimacor como se ve ahí. Ahí se ve parte del catéter. Todo eso queda puesto. El catéter, una vez que lo entró, ahí queda. Para no estarla pinchando, obviamente, más de una vez. Fíjense la diferencia con el otro seno. De todos modos, ahora perdió tensión a simple vista. Está bastante más blanda que antes. Bueno, ahí estoy recién retirando el líquido. Entonces, esa compresión no está mal. Por supuesto que el ecógrafo está lo mío, pero uno cae en un lago de líquido que lo podemos ir llevando de ese modo. Y después, a veces, no sé si en este caso, pero la giramos para un lado, para el otro, de manera que podamos sacarle lo más posible. Y siempre hacemos una bichada con el traductor. Eso es lo que pasa, esto es lo que pasa adentro. Entro con la aguja, obviamente en diagonal, para no lesionar a la prótesis que está aquí, y caminamos un poquito lo más paralelo posible que podamos, y se retira el mandril y se empieza a drenar, que en realidad antes de empezar a drenar ya sale espontáneamente porque son generales están tensionados. Esto sí, es la colocación de la... Que en esa época yo, de este video, no tenía la betametasona, que es bastante más efectiva que este era otro corticoide que no me acuerdo, me lo había sugerido en aquel entonces mi amigo. Pero coincide con lo que hacen los traumatólogos en las infiltraciones. Que dicho sea de paso, hoy es un divertimento para mí porque mm, me tenté en sentir la sensación de curar, porque en general los radiólogos obviamente somos imagenólogos y hacemos diagnóstico, ¿verdad? Algunas veces podemos aliviar a alguien, como en el caso de los seromas, etcétera, pero no curamos. Nosotros no hacemos tratamiento en general. Entonces, por un muchacho que trabajaba conmigo cuando hago las punciones, yo tengo una policlínica de punciones exclusivas porque son muchas, entonces prefiero no estar alternando con los pacientes de mamografía. Y cuando vino con una epicondilitis, la tendinitis del tenista, y no podía mover el brazo, le dije, déjame ver, sí, sí. Y ahí me di cuenta que el punto de dolor iniciaba en general en una bursa, y a lo que se le llama tendinitis, buena parte eran bursitis. Entonces, por supuesto que el tendón no se lo puede tocar nunca, pero inyectamos con guía ecográfica y empezamos con la anestesia, con la agujita de insulina, y después vamos cambiando agujas sin moverla mucho, que digamos, y ahí sigo con anestesia hasta dentro del todo, o sea que se tolera perfecto, pues va durmiendo. Lo único que tener es paciencia, no apurarnos a que la anestesia que haga su efecto, y entonces sí es útil. Y después inyectamos, bueno, a veces tenemos que retirar líquido, porque el dolor de una rodilla, de un codo, lo que fuera, va a estar justificado, va a estar explicado por la presencia de líquido. Yo mismo tuve el hombro me quedó congelado porque me golpeé
y no podía separarlo, no podía tener acceso a la axila, entonces me saqué el líquido y después me puse la betamethasona y fue espectacular, nunca más tuve que hacer nada. Y ahí fui aprendiendo además que lo que duele es cuando uno atraviesa el músculo, entonces ahí aminoro los bríos y dejo que la anestesia actúe mejor, un poquito más, despacio, hasta llegar al punto que busco. Y en general esas tendinitis súper rebeldes que le llevan meses, porque le ponen las tiras esas y le mandan a hacer fisioterapia, natación, yo qué sé, todo lo que hay y duran meses y meses. Y con esto en realidad dura 48 horas, porque se van después de la punción, les advierto que cuando se vaya el efecto de la anestesia va a doler, pero que al otro día se va a levantar sin el dolor. Y en general se cumple. Sigo mostrando seromas porque si no me voy por las ramas. Y esto es lo que buscábamos con mi amigo el cirujano plástico, haciendo, porque fue, ahí empezamos. Eh, Empezamos a evacuar los seromas y a inyectar el corticoides, que como les digo, no era tan bueno como la betamethasona. La betamethasona es mágica. Eh, Tenemos otro ejemplo ahí. Ese es el boca que uso, un 18. Y esta es la reverberación que yo les decía, la parte de, obviamente más superficial del implante va a tener este efecto que es normal, es lo mismo que vemos en los pulmones y en una cantidad de lugares. Así que como concepto grosso, grande, los eh, implantes lisos hacen más cápsula y más seromas, y los texturizados más seromas, o sea, más seromas que otra cosa. Otra señora con una retracción importante, que sin estar en movimiento lo vemos, ahí tiene la fibrosis, y esto increíblemente estaba apretado por esta bolsa fibrosa, que en realidad, no sé el porcentaje, pero la fibrosis esta, la capsulitis o como sea, el encapsulamiento, ya que estamos, que va poniendo cada vez más dura la mama, las señoras vienen espontáneamente a pedir, por favor, sáqueme esto, bueno, no aguanto más. Duele mucho, así que no hay más remedio que retirarlo. Terrible. Además son como al lado de la prótesis en sí, más pequeñas. Por eso apretan tanto, ¿no? Y esto es un retiro de prótesis. Le sacaron las prótesis a la señora porque no había manera de que no se le encapsularan. Y y siempre queda un seroma en el lecho. Hemos sacado seromas de cualquier cantidad de lugares. Bueno, acá tenemos un Ecron, como el que habíamos visto hoy. Aquí está la oblicua con las prótesis. Yo no sé si ustedes ven esta barra que lo tengo acá o la veo solo yo. Igual la corro para arriba. Eh, en el caso de esto para mostrar cómo la ecografía dial, después que vemos el dolor mayor, que probablemente fuera nada más confirmado, no, me supongo, sí. Condición espiroquística. mm, La ecografía confirma la naturaleza quística del nódulo. Ah, mira, acá parece más bien sólido, pero bueno. Así que esto es un quiste a baja tensión, por eso se está apaisado. Este, y este es un cáncer y prótesis, ahí está. Esta lesión que la fui a ver ya en el bordecito de la prótesis. Por eso, lo que sí habría que lograr es no estar apurados. En medicina no deberíamos estar apurados, como en la náutica, cuando uno anda arriba de un barco y se apura, se cae, se golpea. Y en medicina podríamos decir que es parecido. Si vamos muy apurados, vamos a dejar de ver cosas. Y esto, que estaba palpable a la derecha del cuadrante superexterno, corresponde a una imagen neural sólida de carácter atípico. No son cero alteraciones. Cama María derecho, queda 5. Yo tengo una forma de trabajar que creo que no está como muy difundida, porque ya estoy veterano y me llevó bastantes años a lograr esto, que en el ánimo
el comité de atajo, porque lo que más sucede en general, bueno, hay dos cosas. Está bueno que la misma persona que hace la mamografía, el examen clínico, la ecografía y la punción sea la misma persona, que no vaya de uno al otro. Por otro lado, eso dicen, no, pero yo no puedo funcionar, pero así fue que empecé, porque había que demostrar que no había conflicto de interés, que yo no estaba tratando de ganar un peso más haciendo las funciones que hacía, porque si de 10 que hacía, 9 eran cáncer, entonces, o bueno, o 9 eran más que justificadas, podía ser también patología benigna, obviamente. Pero llamar al colega que nos mandó al paciente y decirle, tiene algo acá, ¿querés que la funcione? Después mandas la orden, no pasa nada. Algunos nos decían que sí, otros nos decían que no, y después se fueron acostumbrando todos a que era así, que era espontánea la punción, porque ganábamos muchos días, punción con aguja fina, ¿eh? Porque el costo de la punción con aguja fina no es demasiado importante, aunque ahora ya estamos, eh, como se dice, cambiando hacia la corebiopsia, porque evidentemente si es posible tener más datos con una sola punción, mejor. Pero el ánimo de la punción con aguja fina es demostrar si es benigno o maligno, nada más, no pensamos más nada. Inclusive ya en el fresco muchas veces se hace el diagnóstico porque donde vemos placas de células epiteliales allí, que el citólogo me enseñó a mirar el fresco porque él no está todo el tiempo al lado mío. Y como yo hago 500 punciones de estas por mes, no podía pretender que él estuviera viviendo todo el tiempo conmigo. Además no lo aguantaría. Entonces, un pincho y miro el microscopio inmediatamente. Y otra cosa que hemos aprendido con el tiempo, que el mejor material que sale de un nódulo está en la base de la aguja, no en el trayecto. En el trayecto puede haber, pero en general hay más sangre que otra cosa. Si queremos tener buen material y con poca sangre, en la base de la agujita, que pincho con una 21. Exacto, 23 es la, sí, no, 21 creo que es, la más fina. La intramuscular suele ser la 21 si no me equivoco, y la rosada, que es la 18 esa la dejamos para evacuar los quistes de peso, los abscesos y todo lo demás. Entonces, hacemos que golpee la base contra la lámina de vidrio y ahí sale el material que quedó en la parte de atrás, que es sistemáticamente de mejor calidad. Entonces, ¿por qué me puse a hablar de esto? Pues yo me fui para otro lado. Em, Quería decirles que empezamos con eso, con la pregunta al colega si quería que la pinchara o no. Algunos decían que no, algunos decían que sí. Y ahora tenemos un poco las manos libres porque las instituciones, los seguros privados, llamaron para decirme que, como contamos ahora además con la mamografía con contraste o con la estereotaxia, entonces hace lo que tengas que hacer, porque de todos modos lo que ganan y además les interesa que el asegurado, el socio de cada seguro, que los mima bastante, tenga su respuesta lo antes posible, porque una de las cosas mejores que podemos hacer en cualquier tipo de actividad es tratar de satisfacer, de bajar la ansiedad, la expectativa, etcétera. Este, y, sí, esto me parece que es una prótesis glútea, que también tiene sus problemas y tiene sus problemas muy similares a los de la mama, porque además, evidentemente, si nos sentamos arriba del almohadón, lo vamos a estar traumatizando un poco y con esto sí, en más de una oportunidad, vienen con una complicación que es el seroma periprotésico, pero que fistuliza, porque es una zona diferente, muy traumatizada y también una zona difícil. Entonces, ¿qué le podemos haber puesto a las fístulas que se fueron presentando? Porque eran muy rebeldes, no había manera de que terminara de drenar. Le pusimos el Imacor, por eso yo soy tan pro con el Imacor. Hay que tener cuidado, igual siempre tener en cuenta de las pacientes diabéticas, etcétera. Pero bueno, esto es un ejemplo de que las prótesis del glúteo son algo diferentes desde el punto de vista de diseño, pero bueno, más o menos es lo mismo con otro color. Así que aquí está la conclusión, que en realidad la dije al principio, que debido a la popularización de los implantes, tenemos que conocer las alteraciones de ellos mismos, así como
que coexistan concomitantemente con una patología de la mama. Bueno, nada más.